Hola amigos, hoy les traemos una receta que es muy especial para nosotros. Es una receta que Daniel y yo preparamos durante la cuarentena y estamos seguros que los va a impresionar. Se llama comida de sultán y es una crepa envuelta en un delicioso relleno. Tienen que probarla, aquí les enseñamos cómo se hace. Vamos a comenzar haciendo las crepas y para esto vamos a añadir 2 huevos. Agregamos una taza de leche, una taza de agua y lo mezclamos muy bien. Una vez que esté mezclado vamos a añadir una taza y media de harina y una pizca de sal. Y terminamos de mezclar hasta que todo esté bien incorporado. La mezcla va a quedar así, líquida y sin grumos. Una vez que esté lista vamos a pasar a preparar nuestras crepas. Para esto vamos a necesitar una sartén. Hay que utilizar la que tengamos, que se peguen menos las cosas, ya que así vamos a facilitar a cocinar nuestras crepas. Añadimos un poquito de aceite y lo esparcimos muy bien en toda la sartén. Nuestra sartén está a fuego medio alto. Y ahora vamos a pasar a añadir nuestra mezcla de crepas. Más o menos vamos a agregar un cucharón, cubriendo toda la base del sartén. Al añadir podemos ir rotando el sartén para que cubra toda la base y rotamos hasta que todo esté cubierto. Una vez que ya todo se encuentre en la base, vamos a dejar que se cocine aproximadamente 1 minuto o hasta que veamos que la superficie empieza a volverse más opaca. Podemos ayudarnos con una espátula para asegurarnos que no se peguen las orillas. Una vez que se empiece a cocinar, vamos a darle la vuelta. Y dejamos que se cocine por el otro lado. Normalmente la primera crepa no sale perfecta, ya que la sartén apenas empieza a cubrirse bien de aceite. Pero no importa, ya que todas van a quedar igual de buenas. Una vez que esté cocinado por el otro lado, podemos retirar nuestra crepa y seguir cocinando las demás. La colocamos en un plato para que se enfríe y en el mismo sartén volvemos a cubrir con un poco de aceite para evitar que se pegue. Entre más delgada hagamos la crepa, se cocinará más rápido, pero nosotros no la queremos muy delgada ya que la vamos a rellenar y no queremos que se rompa. Nos han salido 8 crepas y las vamos a dejar aquí enfriando mientras preparamos los demás ingredientes de esta receta. Bueno, ahora que ya Melissa ha terminado de hacer los crepes, voy a seguir yo con el relleno de los crepes. Vamos a utilizar un diente de ajo, que lo podemos machacar un poco con la mano, como yo he hecho. La comida de hoy se llama la comida del sultán, y es porque en Turquía los cocineros se lo hacían al sultán. Era su comida favorita y nosotros durante la cuarentena la probamos y la verdad que nos gustó mucho. He cambiado algunos de los ingredientes porque, como siempre os decimos, la cocina no es una ciencia exacta. La repostería sí, pero la cocina se puede jugar un poco con los ingredientes. Entonces la hicimos en la cuarentena y nos gustó bastante y hoy la vamos a cocinar de nuevo para ustedes. Si hay algún ingrediente que no os guste, no os preocupéis, no se lo ponéis y ya está. Vamos a limpiar el pimiento, porque la parte blanca siempre amarga un poco. No hace falta que lo cortéis en trozos muy pequeños. Vamos a seguir el mismo proceso con nuestro pimiento rojo. Por cierto, no sé si se habréis fijado que en algunos vídeos tengo mi cuchillo largo y en otros este cortito. Cuando me veáis con este cuchillo es porque estamos cocinando en casa de la abuela. Ahora cortamos nuestros champiñones. Si se queréis ahorrar este paso, lo podéis comprar laminados. Pero yo, ya que se cortan bastante rápido, prefiero hacerlo por mi cuenta y sale más económico. Ahora vamos a cortar nuestro tomate. La cebolla, como siempre, la vamos a intentar dejar para lo último, para que no nos pongamos a llorar mientras cortamos nuestras demás verduras, ya que cortar con los ojos cerrados mientras lloramos es un poco peligroso. Los tomates no hacen falta que estén cortados perfectos, podéis cortar en cuadraditos de este tamaño más o menos. Como os he dicho,
no hace falta que sea perfecto, ya que después se va a cocinar y va a perder todo el agua y realmente va a perder el tamaño incluso. Si fueran crudos es distinto, pero al estar cocinado y para rellenar nuestro crepe no nos vamos a molestar en perder tiempo en cortarlo perfecto. Ya tenemos nuestro tomate y ahora vamos a por nuestra batalla personal de cada receta, que será intentar no llorar mientras cortamos la cebolla. Primero vamos a limpiar las 2 cebollas que vamos a usar. Y de nuevo la vamos a cortar en cuadraditos. No hace falta que sea perfecto. Vamos a empezar como siempre cubriendo la base de nuestra sartén con aceite. En este caso nosotros vamos a utilizar aceite de girasol, pero podéis usar el aceite que queráis. A mí particularmente para cocinar me gusta el aceite de girasol, ya que le da un sabor neutro a las comidas y no predomina sobre ningún otro sabor que le queramos dar. Por ejemplo, si añadimos aceite de oliva va a amargar un poco la comida la acidez del aceite. Primero añadimos los ajos. Una vez que los ajos empiecen a tomar un poco de color, vamos a añadir la cebolla. Una vez la cebolla empiece a coger color, vamos a añadir nuestros pimientos. Es importante esperar hasta que nuestro pimiento haya tomado color, ya que le va a dar mucho sabor a nuestro relleno. Ahora vamos a añadir nuestros champiñones. Los champiñones no va a hacer falta que los cocinemos demasiado. Si quieres los puedes cocinar hasta que pierdan todo el agua, pero a Dani y a mí nos gusta que no pierdan toda su textura y que no queden demasiado secos. Una vez los champiñones estén un poco cocinados, añadiremos una cucharada de comino, una cucharada de canela, una cucharada de cúrcuma y una cucharada de pimienta negra. Ahora vamos a cocinarlo todo. Es muy importante cocinar muy bien las especias antes de añadir el tomate, ya que el tomate va a empezar a soltar agua y va a evitar que se cocinen nuestras especias. Así que vamos a aprovechar a que todavía no añadimos el tomate para cocinarlas y así nuestro relleno va a quedar espectacular. Ahora que nuestras especias ya están cocinadas, vamos a añadir el tomate. Ahora es muy importante que tengamos paciencia y cocinemos el tomate hasta que pierda casi toda el agua. Ahora, una vez nuestras verduras ya están cocinadas, vamos a añadir la carne, que es el último paso para terminar nuestro relleno. Vamos a añadir también un poco de sal y lo vamos a mezclar bien. Nuestro relleno ya está listo. Lo probamos de sal, que nosotros ya lo hemos probado. Y si nos gusta de sal, lo dejamos así. Si no, le añadimos un poquito más, movemos, pero ya estaría. Ahora vamos a pasar a hacer la bechamel. Añadimos la mantequilla a la sartén. Cuando la mantequilla esté derretida, vamos a añadir nuestra harina. Nosotros le vamos a poner media taza de harina. Le vamos a poner un poquito de pimienta y removemos bien. Cuando la harina esté cocinada, vamos a añadir nuestra leche. Vamos a añadir 2 vasos de leche. Podemos añadir 1,5 y si vemos que está muy espesa, añadimos el otro medio. Ahora vamos a seguir moviendo hasta que nuestra leche hierva y la bechamel empiece a espesar. Vamos a añadirle un poquito más de leche, no mucha. Esta es la textura que queremos para nuestra bechamel. Una vez la bechamel ya está lista, le vamos a añadir un poco de tomate frito para cambiarle el color, para que el plato tenga más vistosidad. Lo removemos y una vez que esté removido ya está bien. No hace falta que lo cocinemos, ya que el tomate frito ya viene cocinado. Y ahora sí vamos a montar nuestro crepe relleno o nuestra comida del sultán. Ahora vamos a la parte más importante del vídeo. En un bowl ponemos nuestro crepe, vamos a poner un poco de mozzarella, después de poner el queso, vamos a poner nuestro relleno. No os preocupéis si vuestro crepe se cae, porque ahora lo vamos a cerrar. Como veis ya está el relleno. Entonces lo que vamos a hacer es ir cerrando nuestro crepe. Los bordes nos los llevamos al centro.
Y ahora le daremos la vuelta. Vamos a colocar en nuestra bandejita. Yo quiero que estén más o menos redonditos. Una vez los tengamos todos, vamos a ponerle nuestra bechamel por encima. Intentamos cubrirlo bien. No hace falta que esté cubierto entero, pero por lo menos la parte de arriba sí, ya que le va a dar muy buen color a nuestro crepe. La receta es súper fácil de hacer, lo que pasa es que tiene muchos pasos y se tarda un poco de tiempo en hacerla, pero es súper fácil. Una vez los tengamos todos, vamos a poner un poco de queso mozzarella encima, el mismo que hemos utilizado anteriormente. Ahora ya están listos, nos lo podríamos comer así, pero para que queden todavía mejor, los vamos a gratinar en el horno. Lo vamos a poner a 180 grados durante unos 5 minutos. Mirad qué rico han quedado. A diferencia de otras recetas que hemos compartido, esta toma un poco más de tiempo, pero no se preocupen que es muy fácil de hacer y pueden aprovechar para que un familiar o amigo suyo los ayude en la cocina. Coméntenos qué les parece esta receta y dejen en los comentarios qué receta les gustaría que hiciéramos. Gracias por todos sus comentarios y sus me gusta. No olviden suscribirse y los esperamos en el próximo video.